Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues como siempre digo, ya estamos aquí, un fin de semana más, un sábado más, y hoy, como bien reza el título del vídeo, vamos a terminar, mejor dicho, de hablar del serial de Melquisedec parte 3. Haciendo una pequeña recopilación con los dos vídeos anteriores, Melquisedec parte 1 y Melquisedec parte 2, recordar que hablamos que en un momento, en un contexto muy ubicado en la historia, ¿no? Unos 1900 años antes de Cristo, el mundo empezaba a perder, a ser difuso en el concepto de esa idea de Dios. Debido a ese problema, según el libro Durantia, que eso se me ha olvidado hoy decirlo, todo esto es según el libro Durantia, que luego hay problemas y males entendimientos. Bien, según el libro Durantia, por aquel entonces, como digo, hace unos 1900 años, las gentes, los pueblos, las civilizaciones de aquel entonces empezaban a perder el concepto, empezaba a perder terreno el concepto de Dios único y de las enseñanzas que habían quedado del segundo jardín de Adán y Eva y de esos sacerdotes setitas que descendían de ese segundo jardín y de las escuelas también que intentó de alguna manera promulgar Adán y Eva, más Adán que Eva. Pero bueno, estaba en claro retroceso y obviamente esto era para el universo, para el concepto del progreso universal, era un peligro. Entonces uno de esos 12 síndicos, Melquisedec, llamado Maquiventa Melquisedec, según el libro Durantia, según la historia simplemente Melquisedec, decidió encarnarse durante 94 años y de esa manera ayudar a estos pueblos a no solo entender, sino comprender de alguna manera que todos somos hermanos, que hay un único Dios y que de alguna manera el estado de filiación, el estado de sostenimiento mundial puede darse a través de estas enseñanzas espirituales. Durante estos 94 años, Melquisedec también generó una serie de escuelas y dejó un legado, que es lo más importante, que es lo que vimos en Melquisedec parte 2. Descubrimos cómo estas escuelas empezaron a propagarse por todo el mundo, llegando hasta los confines más remotos. En la segunda parte tocamos que estos salemitas, que es así como se les denominaban, o como el libro Durantia les llama, estos sacerdotes salemitas, llevaron su doctrina, su filosofía, esas enseñanzas de Melquisedec hasta China, Japón, la India, Mesopotamia, Egipto, Arabia, todo lo que es un recorrido impresionante que de alguna manera generó diferentes vertientes y diferentes corrientes, tanto filosóficas como religiosas, pero eso lo vamos a tocar atrás. Y ahora, en esta parte 3, vamos a continuar en cómo esta filosofía de Melquisedec y sobre todo, y lo más importante, aparte de Melquisedec y su figura, estos sacerdotes, estas personas, mujeres y hombres, cuidado con lo que dice el libro Durantia, se propagaron. El libro Durantia dice que a través de Egipto, que ahora lo vamos a ver, se propagaron hasta llegar a los confines, en este caso, más alejados en la parte oeste, en este caso, Europa. Vamos a ver lo que nos dice esta tercera parte. Las enseñanzas de Melquisedec llegaron a Europa por muchos caminos, pero principalmente llegaron por el camino de Egipto y fueron incorporadas en la filosofía occidental después de ser profundamente helenizadas y más tarde cristianizadas. Por mucho tiempo en Europa, los misioneros salemitas prosiguieron con sus actividades, siendo gradualmente absorbidos en muchos de los cultos y grupos rituales que surgían periódicamente. Entre los que mantuvieron las enseñanzas de Salem en su forma más pura, deben ser mencionados los cínicos. Estos predicadores de fe y confianza en Dios aún estaban actuando en la Europa romana en el primer siglo después de Cristo, siendo más tarde incorporados en la nueva religión cristiana que se estaba formando. Mucha de la doctrina salemita fue diseminada en Europa por los soldados mercenarios judíos que pelearon en tantas de las contiendas militares occidentales.
En los tiempos antiguos, los judíos tenían gran fama por su valor militar, a la vez que por sus peculiaridades teológicas. Las doctrinas básicas de la filosofía griega, la teología judía y la ética cristiana fueron fundamentalmente repercusiones de las primeras enseñanzas de Melquisedec. Los misioneros salemitas podían haber construido una gran estructura religiosa entre los griegos si no hubiese sido por la interpretación estricta de su juramento de ordenación, una promesa impuesta por Maquiventa que prohibía la organización de congregaciones exclusivas para la adoración y que exaltaba el compromiso de esa promesa de cada maestro de no funcionar jamás como sacerdote, de no recibir jamás pago por sus servicios religiosos, tan solo alimento, vestimenta y techo. Cuando los maestros Melquisedec penetraron en la Grecia prehelénica, hallaron un pueblo que aún fomentaba las tradiciones de Adanson y las de los anditas, pero estas enseñanzas se habían vuelto altamente adulteradas con las nociones y creencias de las hordas de esclavos inferiores que habían sido traídos a las orillas griegas en números cada vez mayores. Esta adulteración produjo una reversión a un animismo burdo con ritos sangrientos, llegando las clases inferiores hasta convertirse en ceremonias de ejecución de los criminales condenados a muerte. La influencia anterior de los maestros salemitas fue casi destruida por la así llamada invasión aria desde el sur de Europa y el este. Estos invasores helénicos trajeron consigo conceptos antropomórficos de Dios, similares a los que sus semejantes arios habían llevado a la India. Esta importación inauguró la proliferación de la familia griega de dioses y diosas. Esta nueva religión se basó parcialmente en los cultos de los bárbaros helénicos que ingresaban, pero también compartió en los mitos de los habitantes más antiguos de Grecia. Los griegos helénicos encontraron en el mundo mediterráneo mayormente dominado por el culto a la madre e impusieron sobre estos pueblos su hombre dios, Diaus, Zeus, que ya se había vuelto como Yahvé entre los enoteístas semitas, la cabeza de un completo panteón griego de dioses subordinados. Los griegos finalmente habrían llegado a un monoteísmo auténtico en el concepto de Zeus si no hubiera retenido la idea del supercontrol de los hados. Un dios de valor final debe en sí mismo ser árbitro de los hados y el creador del destino. Como consecuencia de estos factores en la evolución religiosa, pronto se desarrolló la creencia popular en los dioses felices del monte Olimpo, dioses más humanos que divinos, y dioses que los griegos inteligentes nunca consideraron muy seriamente. Ni amaron grandemente ni temieron grandemente a estas divinidades de su propia creación. Tenían sentimientos patrióticos y raciales hacia Zeus y su familia de medio hombres y medio dioses, pero es casi verdad que no se reverenciaba ni adoraba a ninguno de ellos. Los helenos tanto se impregnaron de las doctrinas anticlericales de los primeros maestros salemitas que jamás surgió en Grecia un sacerdocio de importancia. Aún el fabricar imágenes de los dioses se volvió más un trabajo de arte que de adoración. Habiendo salido de las formas religiosas más antiguas de adoración, de los dioses familiares y de la reverencia tribal a Marte, el dios de la guerra, fue natural que la religión posterior de los latinos fuera más bien una observación política que un sistema intelectual, como el de los griegos y el de los brahmanes, o el de las religiones más espirituales, como el del resto de los pueblos. En el gran renacimiento monoteísta del Evangelio de Melquisedec durante el siglo VI a.C., muy pocos misioneros salemitas penetraron en Italia, y los que lo hicieron no pudieron sobreponerse a la influencia del sacerdocio etrusco en la rápida expansión con su nueva galaxia de dioses y templos, los cuales se organizaron en la religión estatal romana. Esta religión de tribus latinas no era tribal y venal como en la de los griegos, ni tampoco austera y tiránica como en la de los hebreos. La religión romana estaba grandemente influida por amplias importaciones culturales de Grecia. Finalmente, la mayoría de los dioses olímpicos fueron trasplantados e incorporados en el panteón latino. Vesta fue la diosa romana del hogar,
Zeus se volvió Júpiter, Afrodita Venus, y así sucesivamente, con muchas otras deidades olímpicas. El último esfuerzo del grupo menguante de creyentes salemitas fue realizado por un grupo de sinceros predicadores, los cínicos, quienes exhortaron a los romanos a abandonar sus ritos religiosos salvajes y sin sentido y volver a una forma de adoración que incluyera el Evangelio de Melquisedec, tal como se había modificado y contaminado con el contacto de la filosofía de los griegos. Pero el pueblo en general rechazó a los cínicos, prefirieron sumergirse en los ritos de los misterios, que no solo ofrecían esperanza de salvación personal, sino que también gratificaban el deseo de diversión, entusiasmo y entretenimiento. Esta es la larga historia de las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec en Urantia, hace casi 4000 años desde que el hijo de Urgencia de Nevadón se otorgó a sí mismo en Urantia, y en este tiempo las enseñanzas del sacerdocio de El Elión, el Dios Altísimo, han penetrado en todas las razas y pueblos. Y Maquiventa consiguió el objetivo de su extraño autootorgamiento cuando Micael se preparó para aparecer en Urantia. El concepto de Dios existía en el corazón de los hombres y mujeres. Bueno, pues este es el magnífico serial que consta, como digo, de 3 vídeos acerca de la figura de Melquisedec, pero no solo de la figura de Melquisedec, sino de los sacerdotes salemitas, por así decirlo, que llegaron a todos los rincones del mundo, que generaron nuevas filosofías, que generaron nuevas religiones y que, en definitiva, a pesar de que en todos los lugares fracasaron, en algunos estuvieron a punto, de alguna manera, de constatarse como nueva religión, pero todos ellos fracasaron, algunos más estrepitosamente que otros, pero por regla general todos se hundieron en el más absoluto olvido. Bien, cosas que remarcar de esta tercera parte. La creación de la filosofía como los cínicos, ¿no? Que la filosofía de los cínicos, para aquellos que no lo sepáis, consideraba que las bases de la felicidad y la virtud eran el menosprecio de las normas sociales y la renuncia a las riquezas, la gloria y los placeres sensitivos. Como siempre digo, en la historia tenéis que no mirarlo con los ojos de ahora, sino con los ojos del contexto histórico en el que se movían. Antiguamente las normas sociales, de forma ambivalente, ¿no?, estaban o muy remarcadas o muy poco remarcadas, ¿vale? Yo creo que los cínicos, de alguna manera, o por lo menos los primeros indicios de los cínicos, lo que pretendían era crear un equilibrio, ¿no? Ni tantas normas ni tan pocas. Entonces se alejaban un poco de lo que es la sociedad y los conceptos, ¿no? Y sobre todo de esa avaricia de lo que fue la cultura romana, ¿no? Griega antes y luego romana, de ese poder hegemónico que ostentaron los romanos durante 2000 años, ¿no? Esta filosofía de los cínicos dice que, de alguna manera, vino de las enseñanzas de Melquisedec y que después fueron absorbidos por los cristianos. Pero también, otra cosa que remarcar, el segundo punto que remarcar, es la influencia en la filosofía griega. O sea, Maquiventa, su misión, su filosofía, dijéramos, su pensamiento, llegó a influir en lo que ha sido la cumbre del arte intelectual durante mucho tiempo, que es la filosofía griega, todos esos filósofos griegos. Y el tercer punto que remarcar es la sólida base que asentó después de las tremendas catástrofes que tuvo, ¿no? Que no consiguió ningún tanto, como se suele decir en deportes. Sí que consiguió un gran tanto que no fue degustado, pero luego, obviamente, se vio su resultado, que en este caso fue decir que Dios existía, que un único Dios existía, y de alguna manera sentó las bases para que luego el cristianismo, o sea, para que luego Micael viniera y pudiera hablar de lo que habló, que en este caso fue exactamente lo mismo que dijo Melquisedec: un único Dios, todos somos hermanos, la fraternidad entre los hombres, y de alguna manera toda la filosofía que lleva a cabo el libro de Urantia, ¿no? Bien, pero si hacemos un repaso de lo que supuso Melquisedec en la historia, si recordamos en estos 3 vídeos, en estos 3 repasos que hemos hecho, lo que fue la contundencia histórica que tuvo para el mundo y para el devenir del tiempo Maquiventa Melquisedec, es lo siguiente: la creación de religiones como, por ejemplo, el taoísmo primitivo, el sintonismo, el zoroastrismo,
Luego corrientes filosóficas como los cínicos y otras tantas también que se generaron en Asia, que eso tampoco de alguna manera somos conscientes de ello. La influencia que tuvo en la filosofía griega, impresionante, y en los conceptos de Egipto, por ejemplo, o de Mesopotamia. Pero es que también sentó las bases, como he dicho ahora, generó un caldo de cultivo para que después viniera el cristianismo y arrasara con ese concepto. No estoy diciendo que el cristianismo fuera bueno, no estoy de alguna manera juzgando, ni estoy de alguna manera dando sentido a una religión que ha generado tantos muertos y que, como por ejemplo las cruzadas o otras muchas tantas cosas, ha venido arrasando. Como todas las religiones o como todos los sistemas de pensamiento, con el devenir de los tiempos se malentienden, y obviamente Jesús ya dijo que se le iba a malentender, y sobre todo porque este amor, este concepto, este mensaje tiene que ser depurado a través de diferentes generaciones, pero el pozo está ahí, el remanente está ahí. Por lo tanto, Melquisedec hizo, como se suele decir en la siega, hizo un repaso, barrió con toda la mala hierba, con todo ese déficit de conciencia que había, de esa pérdida de carácter acerca de un único Dios, y después Micael terminó de sembrar para generar, no la religión, pero sí el concepto de un único Dios y el concepto de hermandad. De alguna manera, a pesar de lo mal que lo ha hecho el cristianismo, ha cumplido con su misión, por lo menos con su misión de tiempo. Y estos, amigos míos, es el vídeo, el serial de Melquisedec, el gran precursor. ¿Por qué le llamo el gran precursor? Porque fue el gran precursor, no solo del Hijo del Hombre, sino de las grandes religiones que han marcado una historia, un momento, un contexto, y que a día de hoy todavía se siguen estudiando. El gran precursor de filosofías, el gran precursor de movimientos sociales, y sobre todo el gran precursor de un concepto que se estaba perdiendo, que la gente se estaba olvidando, no solo de una única deidad, sino que se estaba olvidando de esos despuntes que ya dieron en su momento los 100 de Caligastian, que después dieron Adán y Eva en el primero y en el segundo jardín, y que ahora estaban completamente perdidos. De alguna manera, en esta pregunta que os voy a hacer, se puede llegar a resumir y contestar. Fijaros qué importante, ¿no?, que una pregunta conteste, y es imaginaros lo que hubiera sido el mundo si Melquisedec no hubiera aparecido. ¿Qué hubiera sido de él? ¿Cómo sería ahora el mundo? La filosofía completamente diferente, las religiones completamente diferentes, el concepto de un único Dios completamente diferentes, y probablemente los conceptos éticos completamente diferentes. Muchísimas gracias a todos, gracias por ver Mundo Azul, gracias por esas suscripciones, gracias por el grupo de Telegram tan mágico que tenemos, del cual aprendo muchísimo, del cual os apremio a que si no estáis en él, os pongáis en él, me busquéis por Telegram. Y muchísimas gracias por todos vuestros mensajes y todos vuestros apoyos. Estar atento a Mundo Azul porque os tengo muchísimas sorpresas. Un abrazo enorme a todos.